descenso de casos es muy importante. Ya llevamos más de 11 semanas, sería la 12ª semana, donde otra vez un 40% menos de casos. O sea, podemos decir que la epidemia está con números bajos históricos. Tenemos registrados solamente 2 fallecidos de la semana pasada. Es cierto, hay más fallecidos que vamos encontrando de un mes atrás, de 3 semanas atrás, y bueno, pero los que corresponden a la semana pasada son solamente 2. Bueno, es importante también destacar con estos buenos números que tienen que ver con el COVID. Ojo, porque ya se confirmaron casos de chikungunya, Juan. Exactamente, Carlos. Tenemos que hablar de 5 casos confirmados, 3 de ellos en Mariano Roque Alonso, 1 en Presidente Hayes y el último en la zona de San Pedro Norte. Ante este escenario, el titular de Vigilancia de la Salud insta a la población a continuar con las acciones de búsqueda y eliminación de criaderos en el entorno domiciliario, laboral y recreativo. Por una tienda de conveniencia, blanco de un asalto, finalmente terminó con la detención de los delincuentes. Así es, estamos hablando de 3 personas detenidas luego de este hecho registrado en la ciudad de Lambaré. Hablamos de que presuntamente asaltaron un local de minimarket ubicado sobre la avenida Luis María Argaña. Las víctimas dieron alerta a la policía, que inició un patrullaje en la zona y logró dar con los presuntos autores de este atraco. Se incautaron de su poder la motocicleta que usaron y las armas blancas con las que amenazaron a sus víctimas. Esto es un evento que lamentablemente se repite y se da en las calles, genera lástima como para que uno pueda dar plata, dinero, pero se usan a los bebés, Juan. Exactamente. Esto ocurrió específicamente en la ciudad de Luque. Una mujer de 27 años fue detenida teniendo a un bebé de 1 año y medio. Se confirmó que la criatura no es hija de esta persona, que finalmente quedó detenida y finalmente identificada como Juana Jara. Y esta es una historia que se repite también con frecuencia, principalmente en Asunción, cuando uno quiere un estacionamiento público en la calle, pero hay gente que se adueña literalmente de la calle. Quien más, quien menos tuvo alguna vez una situación o vivió una situación similar. Hablamos de los cuidacoches, porque de esta manera ellos desde hace tiempo pretenden privatizar estacionamientos en las calles de Asunción a cambio de una tarifa establecida por ellos mismos. Ante estas reiteradas quejas de los conductores, hoy una comitiva de la municipalidad procedió al retiro de cajas de madera, conos y hasta latas de pintura que eran utilizadas para reservar espacios de estacionamiento. Uberá San Lorenzo, tráfico complicado. Esto se da desde hace un par de días. ¿Qué pasa allí, Juan? Tenemos que hablar de que fue suspendido el tránsito sobre esta pasarela, teniendo en cuenta que hay una socavación detectada en los estribos y atendiendo a que la situación empeoró tras los últimos temporales. Por lo tanto, el tránsito en esta zona bastante concurrida estará restringido temporalmente. Y otra buena noticia tiene que ver, ya lo adelantamos, con el informe semanal de salud pública sobre los casos COVID en una curva descendente. Escenario sumamente favorable en cuanto a los casos de COVID-19, específicamente a la cantidad de fallecidos que se están dando en las últimas semanas. Un importante descenso en la cantidad de contagios también. Semanalmente existen en promedio cerca de 140 casos positivos, con una baja cantidad de fallecidos. La semana pasada hubo solo 2 decesos a causa de la enfermedad. Bueno, desde el Congreso pretenden, entre comillas, administrar algunas plazas que están ahí frente a la sede legislativa. Exactamente. Hablamos en total de 5 plazas que pasarían ya al cuidado del Poder Legislativo, teniendo en cuenta el estado deplorable en el que se encuentran, ahora que dependen de la Municipalidad de Asunción. Hablamos de la Plaza de Armas, Juan de Salazar, Constitución, de la Independencia y la del Congreso.
Y hay una muy buena proyección para la carne paraguaya en los Estados Unidos. Sí, así es, y es que Paraguay desea acceder a nuevos mercados en cuanto a nuestra carne paraguaya, y en ese sentido, el 15 de junio se tiene que dar el veredicto del Ministerio de Agricultura de parte de Estados Unidos sobre la inspección a la carne paraguaya. Esto con el fin de poder exportar y llegar hasta ellos. El proceso de aprobación ya se encuentra en el último tramo tras las visitas técnicas e inspecciones realizadas en el año 2021. La primera información ya nos lleva rápidamente al departamento de Itapúa, donde delincuentes ingresaron en la zona de Capitán Miranda a una vivienda para asaltar a los propietarios. Una de las víctimas se resistió y logró herir con una escopeta a uno de los autores, que finalmente quedó detenido. El hecho se registró en esta vivienda del barrio Los Rosales de Capitán Miranda. Los delincuentes llegaron hasta esta puerta intentando asaltar a las víctimas, que lograron resistirse. El dueño de casa logró agarrar su escopeta y disparar en una ocasión, hiriendo a uno de los autores de este hecho, que posteriormente fue detenido. Se contuve allá por la disparo. Adentro, o sea, ya sí, la cuñacara aire, yo puma la machete, sea pal, que era aire lento, ya agarra la escopeta entre forcejeo, o sea, se vio caos, o sea, unos a la otra, tú la cuñacara aire, o la ya pierde la escopeta, y chihuahua, posiblemente, o sea, ambos apuntan la escopeta con la igual de parte bajo supuestamente y espalda de ojo. Pero se dispara, se calle por llegar a la policía, porque ya puedo ir que tiene robo, tiene establecimiento o al derecho. Montamos ahí motores a upeo y me disparar y la policía o hija o Yo te parece ñandú las con el droga, pero ñandú y se costó porque y y no me la pilla. Sí, un bebé por cuñaca, yo ñandura, él la llevó ñaro una vez pues ya, oye, ¿qué juego te movemos? Ya pongo que la ruido. Sí, ya la sé que no pago ahí que se ya se topa más lo vea uno la que me la caño de cabeza a la otra la machete de la puñeta de yo primo le yura. Los delincuentes tenían en su poder un machete y también el escape de una moto, con el cual intentaron abrir la puerta a golpes. Tras herir a uno de los delincuentes, su cómplice se dio a la fuga. La comisaría local reaccionó rápidamente y los uniformados lograron detener al delincuente mal herido. Vengo medio se abrí, pero aunque medio se me llama mongo tu se sigo imbarete ya la aunque un botillo la aunque la antero ko y pago a veces rupa ko antes se me cambiar la sabana pero un botillo pai tengo. Un bebé, un botu, se la aunque que te comparte monburú o dispara. ¿Dónde? Sí, semena o dispara, escopeta, peco a ver, o puta la. Sí, sí, cotupudo. Sí, un bebé, ojo, cotupudo la hoja, oñen botu, la aunque o dispara. Las víctimas de este hecho pasaron momentos de mucho terror tras el ataque de estos hombres, que también serían responsables de varios otros hechos delictivos en Capitán Miranda. La víctima que logró disparar su escopeta se encuentra también en la comisaría de Capitán Miranda a disposición del Ministerio Público. Información proveniente del este del país. Agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional allanaron una vivienda en el kilómetro 9, en donde incautaron un vehículo que fue robado el día anterior. Asimismo, se encontraron varias partes de otros automóviles aparentemente sustraídos. Un allanamiento se realizó por efectivos de la División de Automotores de la Policía Nacional en el interior de una vivienda ubicada en el kilómetro 9 de Ciudad del Este. Los uniformados incautaron un vehículo el cual había sido robado horas antes.
La víctima relató lo sucedido. ¿Este es tu vehículo? Sí, mi vehículo, sí, ayer. Contame un poco cómo sucedió. Creo que vos estabas en tu lugar de trabajo. Sí, estaba en mi lugar de trabajo en Equiplas y tiene un sistema de rastreo. O sea, vos estacionaste para entrar a tu lugar de trabajo, como todos los días. A la mañana. A la mañana. Después el rastreo me avisó que el vehículo tenía vibración. Después cuando salí a mirar ya no estaba más el vehículo. No estaba tu vehículo. Sí. Esto pasó ayer. Ayer, a eso las 4:15 por ahí. Bueno, ¿y después qué pasó vos y quisiste de alguna manera localizar tu vehículo? Sí, hicimos un seguimiento allá en kilómetro 7 y ahí desapareció ¿cómo te digo? La última ubicación. La última ubicación. Después, o sea, aparentemente los delincuentes sabían que tenía rastreo y no sé si quitaron o usaron como para bloquear. Para bloquear ¿cómo te digo? La señal. Los agentes policiales se constituyeron en el lugar encontrando además varias partes de otros vehículos y accesorios derrodados. Esto nos va a ayudar a nosotros a identificar otros vehículos que fueron hurtados. Hemos encontrado también placas de otros vehículos, como así también algunas piezas, y nos va a ayudar para poder identificar. Ahora, detenidos hay ya con relación a todo este procedimiento. ¿Habían personas que se encontraban al momento del allanamiento? En el momento del allanamiento ya no había más personas acá, pero nosotros cuando llegamos a la mañana, se fueron 3 personas aproximadamente y nosotros hemos aprehendido a uno de ellos. Está ahora como aprehendido en este momento. O sea que ustedes llegaron y habían 3 personas, pero 2 se fugaron. Se fugaron en un vehículo, un automóvil color plateado. Y el otro quedó detenido. Y el otro lo aprehendimos, gracias a Dios. Ya, bueno. ¿Y tiene antecedentes persona? No tiene antecedentes. ¿Él mencionó algo? Sí, a él vino como para hacer trabajo de pintura. Eso es lo que él mencionó. ¿Que le contrataron? Le contrataron, así mismo. La fiscal Julia González, por su parte, indicó que se están realizando los trabajos investigativos a fin de dar con los responsables del hecho. Este lugar sirve de aguantadero de delincuentes quienes proceden justamente a desarmar, por lo que estamos encontrando varios elementos que pertenecen justamente a otros. Y eso vamos a estar más adelante, ¿verdad? Conforme a la investigación vamos a estar afirmando no dicha situación. Se encontró otras evidencias, ¿verdad? Pero todas son incautadas y al efecto de ser verificadas las documentaciones que encontramos. Y hablamos de estas situaciones sumamente incómodas y desagradables que tienen que sufrir a diario conductores que desean estacionar en algún lugar en el centro, en el microcentro capitalino, y este operativo por parte de la Municipalidad de Asunción para despejar estos estacionamientos reservados de forma ilegal. Ante las reiteradas quejas por parte de los conductores, hoy una comitiva del municipio capitalino procedió al retiro de cajas de madera, conos y hasta latas de pintura que eran utilizadas para reservar estos espacios. Nosotros del municipio ya estamos hace semanas haciendo este trabajo, pero ahora con mayor intensidad atendiendo a las denuncias que tenemos. Ayer iniciamos en la zona de Garibaldi y luego fuimos a la zona del Palacio de Justicia. Hoy volvimos a la zona de Garibaldi y esa zona nada más llenamos otra vez un camioncito. Este es el segundo viaje que ustedes verán. Es algo que día a día vamos a estar haciendo. Tenemos que tener bien en cuenta que los cuidacoches utilizan estos espacios públicos privatizando con estas cajas. Lastimosamente la gente tiene que caer en la extorsión para poder estacionar. Y como dije ayer, nosotros como municipio no vamos a estar permitiendo esto. No buscamos que la gente deje de trabajar, pero sí también que estamos buscando que esto se reglamente y que pueda ser el espacio público sea utilizado por los contribuyentes. Esto vamos a seguir haciendo del municipio, como te dije. Este es el segundo viaje de cajas que estamos llevando. ¿Qué punto ya recorrieron, director? Nosotros hoy empezamos zona Garibaldi, esa parte, y las transversales del centro de Asunción. Son los puntos denunciados. Ayer hicimos zona del Palacio de Justicia. Tenemos varios puntos ya en donde estamos trazando el trabajo y vamos a seguir, como te dije. Lastimosamente la gente sigue en la misma práctica. Nosotros queremos que la ciudadanía se segura y se sienta en la presencia municipal a través de los trabajos que estamos realizando.
Luego de varias horas de bloqueo de la ruta, principalmente allí en la zona del departamento de San Pedro, anoche los manifestantes decidieron liberar el tránsito vehicular. No obstante, se produjo un par de incidentes. Uno de ellos, creo el más grave, tiene que ver cuando una camioneta aparentemente recibió, por lo menos la evidencia lo muestra, un proyectil de arma de fuego. Horas de tensión se vivieron en la víspera en la rotonda del cruce 6000, límite entre los distritos de Guayaquil y San Estanislao, departamento de San Pedro, con el bloqueo de la ruta por parte de numerosos manifestantes, incluyendo camioneros, organizaciones populares de la zona y otros sectores sociales autoconvocados, que se concentraron en la estratégica intersección, impidiendo el tránsito de vehículos de todo tipo, a excepción de ambulancias. Con el transcurrir de las horas, el nerviosismo se apoderaba de los conductores de vehículos y de los pasajeros de las unidades de transporte público, que debieron soportar una prolongada espera varados en la ruta. Un vocero de un grupo de campesinos que reclama asistencia alimentaria para su comunidad también aprovechó el momento para expresar el rotundo rechazo al proyecto impulsado por el senador Enrique Riera, quien pretende aumentar la pena por los cierres de rutas. La advertencia es que si no se envía al archivo esta propuesta, los campesinos podrían llegar en masa hasta Asunción. A lo mejor la Parlamento ahí no permitimos ahí pedir a un funcionario rechazar como pueblo, porque alrededor de las 17 horas, los manifestantes habilitaron el paso para los vehículos livianos y ómnibus de transporte público, mientras la policía desplegada en la zona se mantenía alerta, aunque sin intervenir de manera directa en el conflicto. Un dirigente local del gremio de los camioneros expresaba que su sector respaldaba la movilización de los diversos sectores movilizados en dicho sitio y cuestionaba la falta de voluntad política del gobierno para encontrar una solución a la crisis del combustible y otros temas. Como camionero, primero acompañar a la comunidad prácticamente, porque deja de ver mi camionero a ver la manifestación, sino que este día decidí todo el pueblo de Guayaquil, liberación, todo el distrito de Guayaquil y gente de San Estanislao de Ibucuá, oye golpa a ver con calle 6000, entonces oye manifestar era imposible. Gente ya y gente veía entonces oye la prácticamente topita la pueblo pope la decisión de entonces orero acompañaban de su pechalaro y nada. El gobierno demasiado se demuestra que se somete a los empresarios. Empresarios no me lo mandaba la ñandere también. El incidente más grave se produjo cuando una camioneta se disponía a cruzar la rotonda. Un proyectil de arma de fuego atravesó ambos vidrios laterales del asiento trasero del vehículo. Por fortuna, el conductor, un poblador de Guayaquil, iba solo en la camioneta. Cuando abrieron la ruta me di cuenta que los camiones no iban pasando, entonces me vine hacia este lado, hacia el otro sentido para poder seguir los autos. De repente escuché un ruido de 9 milímetros. Creo que solamente los manifestantes van a hacer eso, pero ¿por qué así con alguien que estuvo 4 horas esperando? Arma de fuego entonces. Y mira, Navalita, que te va a pasar los dos vidrios, amigo. Pues estaba solo. Solo estoy acá. Suerte que no traigo mi familia, no traigo nada acá, sino alguien iba a morir. Esto es una manifestación pacífica. De acá soy vecino de acá nomás, acá de Guayaquil. Alrededor de las 20 horas, ante la inminencia de una fuerte intervención policial con refuerzos de personal llegados desde otros puntos para despejar la vía, los manifestantes decidieron levantar el bloqueo. La jefatura policial, no obstante, remitió un informe a la fiscal de la zona, Lilian Ruiz, identificando al menos 10 dirigentes que podrían ser procesados por la fiscalía por coacción y otros delitos ante el prolongado cierre de la ruta en el departamento de San Pedro. El descenso de casos es muy importante. Ya llevamos más de 11 semanas, sería la 12ª semana, donde otra vez un 40% menos de casos. O sea, podemos decir que la epidemia está con números bajos históricos. Tenemos registrados solamente 2 fallecidos de la semana pasada.
Es cierto, hay más fallecidos que vamos encontrando de un mes atrás, de 3 semanas atrás, y bueno, pero lo que corresponden a la semana pasada son solamente 2. El descenso de casos es muy importante. Ya llevamos más de 11 semanas, sería la 12ª semana, donde otra vez un 40% menos de casos. O sea, podemos decir que la epidemia está con números bajos históricos. Tenemos registrados solamente 2 fallecidos de la semana pasada. Es cierto, hay más fallecidos que vamos encontrando de un mes atrás, de 3 semanas atrás, y bueno, pero lo que corresponden a la semana pasada son solamente 2. Bueno, en instantes vamos a compartir gran parte de la conferencia de prensa realizada por el doctor Sequera sobre esta situación de la pandemia. Pero vamos a el hecho delictivo nuestro de cada día. En este caso, por lo menos con resultado positivo, hubo detenidos. 3 sujetos quedaron capturados luego de que presuntamente asaltaran un local de mini market ubicado sobre la avenida Luis María Argaña de Lambaré. Las víctimas dieron alerta a la policía, que inició una patrulla en la zona y logró dar con los presuntos autores de este atraco. Se incautaron de su poder la motocicleta que usaron y las armas blancas con las que amenazaron a sus víctimas. A madrugada tuvimos un pedido de auxilio. Entraron en forma violenta en un lugar, en una casa comercial, por decir, el supermercado Villi, en donde una persona armado con arma punzocortante intimó al cajero a entregar el que tenía en ese momento en caja. Posteriormente se inició un operativo en donde a escasos metros se pudo divisar a 2 personas que se movilizaban en motocicleta y posteriormente una persecución. Más o menos en el límite jurisdiccional se procedió a la aprehensión de estas 2 personas. Y en este momento estamos en pleno procedimiento porque tenemos otro detenido también. Entonces estamos haciendo el cotejo correspondiente para aclarar este hecho. El personal interviniente recogió en el lugar los datos, algunas características de los supuestos autores y posteriormente inmediatamente se imparte orden de captura a través del sistema radio. Es así que pudimos ubicar al sospechoso a metros del lugar, ya en motocicleta, y de ahí se inició la persecución. En este caso, uno de ellos tiene antecedentes por hurto agravado. Hace 5 meses, noviembre del año pasado, el caso reciente, ¿verdad? Y nuevamente está en libertad. Por experiencia le puedo decir de que hay varios casos similares de que esta gente recupera su libertad y normalmente vuelve a delinquir. Las permanente reincidencia es lo que nos preocupa muchas veces y le preocupa a la ciudadanía. Nosotros en este momento estamos en plena tarea de recabar los datos y los elementos para poder determinar la participación de estas personas. En la motocicleta, el último que se incautó es una moto ensamblada con varias partes de otra motocicleta y tenemos que cotejar si a lo mejor tiene denuncia en otra comisaría. También creemos de que no solamente acá están operando esta gente. Seguramente en otro lugar ya venían haciendo otros asaltos. Entonces ahora ya en pleno procedimiento vamos a poner a conocimiento de las demás comisarías si es que no tienen denuncias de hechos similares en la zona. ¿Son oriundos de Lambaré, comisario? No, ellos están viniendo de la zona de Pantanal. De Pantanal, de acá más o menos a 3 kilómetros de jurisdicción de la comisaría 17. Entonces ahora tenemos que investigar bien sobre el caso y ya los antecedentes, por supuesto, al Ministerio Público nuevamente. Uno de ellos, por supuesto, tiene violación a la medida, tenía prisión domiciliaria, sin embargo, están haciendo asaltos en distintos lugares del área. Hablamos del caso de un hombre que fue detenido por agredir a una estudiante. El hombre que habría atacado a un estudiante que se escapó del Colegio Santo Domingo de Encarnación fue finalmente detenido por la policía.
Según las autoridades, se trata de un adicto que tras una discusión esperó en la calle a la víctima durante el receso y ahí lo hirió con un arma blanca. Finalmente, el supuesto autor del ataque en donde fue víctima un estudiante del Colegio Santo Domingo de Encarnación quedó detenido. Se trata de un adicto, según las autoridades, que se había enojado con el estudiante por resistirse a seguir consumiendo sustancias estupefacientes. Hice manifestaciones del detenido, que él era amigo, pues, inclusive eran desde la niñez, son vecinos, inclusive a 2 cuadras de la casa, y que, como decirte en ciertas palabras, dice que eran consumidores. Después la víctima se habría dejado, o sea, se había rehabilitado y salió de esa vida, y por eso el otro se enojó y le propinó eso, la herida cortante. ¿La identidad del detenido ahora, si nos puede comentar? Sí, Ismael José León Benítez, paraguayo, 19 años de edad, domiciliado en el barrio Santo Domingo. ¿No registra antecedentes? No registra antecedentes. Y esta persona fue detenida en la vía pública, en el camino vecinal Santo Domingo-Itapazo, quien estaba a bordo de un vehículo en compañía de su madre, y en una barrera preventiva con la comisaría de Itapazo se procedió a su aprehensión. ¿Qué se incautó en su poder? No se incautó nada en su poder. Son su documento de identidad, ya que está en compañía de su madre en el vehículo. ¿Y no está bajo los efectos de ninguna? No estaba en ningún efecto. Ahora, ¿el alumno quería dejar de consumir las drogas y él lo quería obligar a que siga consumiendo? ¿Cuál fue el...? Así mismo, según manifestaciones de la víctima, esa fue la versión del mismo, que él siguió en rehabilitación y se dejó del vicio y el otro lo obligaba para que siga consumiendo, y por ese motivo tuvo altercado. Inclusive la pelea comenzó dentro del colegio. Posterior, la otra persona vino y le esperó por el camino, donde una vez que el alumno salió del colegio le atacó. ¿Sería vecino del lugar él? Sí, a 2 cuadras de la casa. Pero Ismael no es estudiante de esta escuela. No es estudiante de la escuela. Él solamente se fue, inclusive entró dentro de la escuela. Él mismo no era alumno de la escuela, ingresó y tuvo un altercado con el alumno dentro de la escuela. ¿Atropelló la institución entonces? Exactamente. Y posterior, Ismael salió de la escuela y vino a esperarle por el camino. El hecho se había registrado en inmediaciones del Colegio Santo Domingo, lugar hasta donde llegó este detenido, para reclamarle a la víctima del por qué se niega últimamente a seguir consumiendo drogas. Esto según el informe de la Policía Nacional. Ahora este hombre se encuentra ya a disposición del Ministerio Público. El descenso de casos es muy importante. Ya llevamos más de 11 semanas, sería la 12ª semana, donde otra vez un 40% menos de casos. O sea, podemos decir que la epidemia está con números bajos históricos. Tenemos registrados solamente 2 fallecidos de la semana pasada. Es cierto, hay más fallecidos que vamos encontrando de un mes atrás, de 3 semanas atrás, y bueno, pero lo que corresponden a la semana pasada son solamente 2. Y hablamos de este caso realmente terrible que se registró en México, específicamente una noticia destacada en el plano internacional porque encontraron lastimosamente sin signos de vida a la joven Devani Susana Escobar. Fue hallada en una cisterna abandonada a metros de un motel en el municipio de Escobedo, Nuevo León, México. Dicha información fue confirmada ya en este caso por las autoridades de este país y la Fiscalía del Estado mexicano. La propia familia de la víctima también estuvo en el reconocimiento. Su padre acudió hasta el sitio para realizar lo que tiene que ver con el reconocimiento correspondiente y destrozado confirmaba que se trataba de su hija, la joven que se encontraba desaparecida desde el pasado 9 de abril, después de que supuestamente sus amigas la dejaran abandonada en una fiesta. Una imagen divulgada a través de los medios de comunicación, la última de ella con vida, en donde se la mostraba a la vera de un camino, y ante la oscuridad de la noche la imagen se utilizó como apoyo para tratar de localizarla.
tema del día, camioneros. Esto por las protestas en las distintas partes de las rutas del país, la posición cuasi intransigente, la situación de los 5 que están detenidos. Toda la información ya la tiene Blanca López, a quien le damos la más cordial bienvenida. Blanca, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, audiencia de C9N. Bueno, efectivamente, esta mañana se llevó a cabo una audiencia en forma telemática en relación al pedido realizado por los abogados de la defensa de los 5 detenidos el miércoles santo por un supuesto caso de extorsión al ministro del Interior. Estamos hablando de Ángel Saracho, Roberto Almirón, Juan Friedel, también de Julio César Solaeche y de Vicente Medina. La defensa había solicitado cambiar la prisión por prisión domiciliaria y ofrecieron una caución ante el juez José del Mas. Sin embargo, a esto se opuso el Ministerio Público y finalmente el juez del Mas confirmó la prisión para los 5. Escuchamos lo que decía el juez. A la Fiscalía, en donde se opuso a cualquier medida que sea menos gravosa que la prisión preventiva, y fundamento era puntualmente por qué. En este sentido, este juzgado procedió a verificar, ¿verdad?, todas las circunstancias que se realizó en este acto procesal y justamente se fundamentó en los presupuestos del artículo 242, así mismo como también lo manifestó el Ministerio Público. En un primer punto se manifestó en cuanto al numeral primero del 242, que habla de la gravedad del hecho, que pudimos verificar, y como dijo también el Ministerio Público, es independiente a la expectativa de pena. Es decir, cómo se realizó, ¿verdad?, la conducta desplegada por estas personas. En relación al numeral 2, habla de los hechos o suficientes hechos que han presumido que participaron en la realización del tipo penal, que fueron imputados. Pudimos verificar también, y manifestó también así la Fiscalía, que fue en fragancia, ¿verdad?, la realización del supuesto hecho. Y finalmente se habla de la suposición, como dice taxativamente el Código Procesal Penal, de la realización, ¿verdad?, de una obstrucción a la investigación, un peligro de fuga. En este sentido, podemos verificar que se reunieron los 3 presupuestos del artículo 242 sobre la prisión preventiva y se dispone entonces ratificar la prisión preventiva de los hoy imputados. En cuanto al lugar de reclusión, ellos están recluidos por parte del juzgado anterior en la agrupación especializada por 10 días. Entonces este juzgado dispuso que se esté a lo resuelto en ese auto interlocutorio por ese jugador en su momento, y bueno, una vez que se cumpla, si es que no harían las circunstancias, deberán ser recluidos en el lugar que disponga ya los institutos penales o el Ministerio de Justicia, que ellos son los encargados de los lugares de reclusión. Bueno, esto es lo que decía el juez. Recordemos que el miércoles santo ellos fueron detenidos. Una vez que se cumplan los 10 días, ya ellos tienen que ser remitidos a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Vamos a ver si la defensa también apela a eso, porque ellos habían hablado que si en el caso que el juez mantuviera la prisión para los 5, que iban a solicitar que se queden en la agrupación especializada, según decían, porque ellos son dirigentes y que podrían tener algún tipo de inconvenientes en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde sí hay lugar, cosa que lo confirmó Carlos, el ministro de Justicia. Por otro lado, antes de que se realizara la audiencia, una persona se me acercó y me dijo, el abogado Tulio Díaz, que también es abogado de la defensa, está dentro del cuerpo de abogados de los 5 detenidos, quiere dar declaraciones. Termina la audiencia y por favor quiere que le hagan una entrevista. Le entrevistamos a la abogada que encabeza todo este trabajo fiscal de los 5 detenidos. Hablamos de la abogada Miriam Fernández
Y posteriormente ya hablamos con el abogado Tulio Díaz. Él señaló que la detención de estos 5 dirigentes sería terrorismo de Estado y que estamos en realidad no ante un caso de extorsión, sino un caso de soborno, que el gobierno es el que le había ofrecido dinero. Y cuando le preguntamos, pero ¿y por qué tenían el paquete?, nos dijo algo que nos sorprendió, que ellos pensaron que eran los cupos de combustible que siempre le daban. Vamos a la entrevista. En realidad, nosotros sabemos esto que puede ir más allá y es más allá de una extorsión, ¿verdad? Una supuesta extorsión porque el Estado paraguayo, ellos fueron los que le llamaron a nuestro defendido. Le llamaron y le dijeron para que seguramente tiene que parar un poco el bloqueo de las calles. Entonces, en relación a eso, acá yo creo más y nosotros sostenemos que es más un soborno que una extorsión, ¿verdad?, de parte de nuestro defendido. O sea, el gobierno intentó sobornarle a sus... Nosotros sostenemos eso porque este es un terrorismo de Estado. Yo quiero ir más allá porque no puede ser que a unos dirigentes se le tenga que tratar de esa manera. ¿Y de dónde el Estado puede sacar dinero para darle? ¿De dónde? Todas esas cosas hay que investigar. Nosotros inclusive queremos solicitarle al Congreso Nacional para que le pueda interpelar al ministro del Interior. No podemos nosotros, como pueblo paraguayo, seguir en esta situación. De los $50.000 para entregarlos. Que le interpele cómo fue, ¿verdad?, la situación. ¿Cómo para qué? Ustedes lo que plantean es que fue el ministro del Interior que le ofreció plata para despejar rutas. Y mira, ahora nosotros vamos a ver eso en la desgrabación, el lunes. Eso se va a desgrabar, seguramente se le va a dar copia también a la prensa y ahí vamos a saber. Pero ni la Fiscalía, ahora la Fiscalía recién nomás estuvo contestando a nuestra revisión de medidas. Y él va en otro lado, va a otro lado de la situación. Va por un tema del cierre de calle, no va por la extorsión. Su contestación a nuestro pedido de medida. Doctor, disculpe que no entienda. Soborno, el gobierno le llama a los camioneros para ofrecerle dinero a cambio de que no vuelvan a cerrar rutas. Y mira, yo no te puedo dar todavía ahora, pero nosotros creemos que podría ser eso. Podría ser un soborno y no una extorsión de parte. Porque ¿quién es lo que le llama? ¿Recibir el dinero? Pero ¿quién le llama primero a nuestros defendidos? El Estado que llama. Vengan acá. Pero al recibir el dinero, el líder, ¿en qué situación queda para sus colegas? Esa es la parte que no... No sabemos porque, viste, eso se le entregó en una pieza cerrada. O sea, en una pieza entre 4 paredes y... Nuestro cliente dice que en ese sobre debería estar, son los bonos para combustible y no dinero. Entonces al salir le agarran con el dinero pensando ¿Eran una celada entonces? Y eso es lo que nosotros creemos. ¿De bonos a qué se refiere? ¿Cupos serían? Cupos de combustible seguramente que en algún momento y el Estado le habrían dado en otras oportunidades también. ¿A título de qué? Ahí también cómo se explica la entrega de... ¿Por qué entregar a camioneros cupos de combustible? Porque eso también se tiene que explicar, sí, claro, en todo caso. O sea, claro. ¿Los camioneros recibieron cupos de combustible del gobierno? Anteriormente yo no sé por quiénes, pero nuestros defendidos dicen que podrían ellos haber recibido, ¿verdad? ¿A título de qué? Y eso no sabemos todavía. Claro, no porque... Anteriormente se les solía dar, dice... No sé, tal vez, no sé, eso yo no sé más a título de qué. Ahí sí estamos hablando también de que sí, hay un delito. Claro. ¿A título de qué? No, y no sabemos. ¿Hay una ley para que se le entregue? No hay, claro. Tampoco hay una ley para que el gobierno le dé $50.000 a nuestros vendedores. Claro. Es Federico González el que le llama, porque fueron 2 reuniones previas antes de la entrega. Ahí, él recibió, sí. Le dice, venga, le vamos a entregar los cupos de combustible, ¿cómo fue? No, le llamaron para conversar con ellos, ¿verdad? Para justamente ver la forma de que no se cierren las calles, ¿verdad? ¿Qué ministro entregó los cupos anteriormente? ¿Yucio? No te puedo decir, no sé.
No sé, anteriormente nomás ellos dijeron mis vendidos, ahora no sé quién fue. O sea que sí recibieron cupos, En etapas anteriores. pero que no se sabe a título de qué. No sé. Recibieron dádivas del gobierno. Así mismo, así mismo. Prácticamente inextensa la entrevista con el abogado Tulio Díaz, abogado que forma parte del plantel de abogados contratados por los 5 camioneros para su defensa. Nos sorprendió el tema cuando pensó que eran los bonos de combustible. Por eso volvimos a reiterar las preguntas, porque no tenemos conocimiento de que exista unos bonos de combustible. También estuve averiguando en la comandancia de la Policía Nacional y hace muchos años que ya no existen los cupos de combustible en hoja, en papel, que ya la policía se maneja con tarjetas. De hecho, no se ha socializado a lo largo de este tiempo de la crisis de camioneros, ni esta ni la anterior, la existencia de las tratativas de la entrega de bonos o de cupos de combustible. Y el abogado lo reiteraba, así le suelen entregar, así dice nuestro defendido, y esa fue la gran sorpresa. Posteriormente, los camioneros que estaban acompañando a los abogados dijeron que estaban molestos porque supuestamente fue inducido a decir el tema de los cupos de combustible. Y ahí le dijimos que no, fue él el que habló del tema de bonos de combustible. Esa es la situación. Lo cierto y concreto es que el abogado resaltó algo que como medios de prensa desconocíamos, de la existencia de un cierto cupo o bonos de combustible para camioneros que desconocemos, a título de que tendríamos que preguntarle ya al ministro Yucio y también al exministro Yucio y también al ministro actual para que nos explique de qué bonos se está hablando que supuestamente reciben los camioneros. Claro, tenés razón, el tema justamente por los hechos de corrupción que incluso llevó a un excomandante de la policía a estar preso. Se eliminó el tema de los papeles donde decía justamente vale por combustible, sino ahora directamente cada vehículo tiene una tarjeta de combustible relacionada a ese vehículo, a esa institución. Por eso me llama mucho la atención. Eso se había eliminado. Pero sí iba a ser muy importante la desgrabación, socializar después para entender el contexto de la conversación. Porque una cosa, a ver, también, una cosa que yo, Blanca, te diga, vos sabés que yo te ofrezco $50.000 para que me publiques esto a favor mío. Que vos aceptes ya, obviamente, esto significa que estás cayendo en un hecho, por lo menos mínimamente poco ético, para no entrar en la cuestión esta de... Te escucho. Cambiemos al lado de los camioneros. Ayer uno de los dirigentes decía que hoy podrían tomar medidas extremas. Sí. ¿Por qué? Porque han sido engañados muchas veces y que no se cumple. Por eso que hoy era un día clave. Estaban diciendo los camioneros. De hecho que nosotros estamos ahora aquí, nos movemos a la comandancia de la Policía Nacional esperando justamente la llegada de los camioneros que tenían una reunión pautada a las 13:30 horas. Por lo menos aquí estamos haciendo lo que se conoce, Carlos, y vos sabrás, en la jerga policial. Hoy ya puesto uno en esperando que vengan los camioneros. Haciendo vigilia ahí. Porque también queremos preguntarle a ellos si ellos saben de los bonos, sin ánimo tampoco de polemizar, ¿verdad? Sino que es algo que salió de su propio abogado. Pero nos vamos al lado de los camioneros. Él decía que ya no le creen sus compañeros. Ayer hablaba un dirigente que ellos vienen, se reúnen en el Congreso y que ya sus compañeros no le creían que finalmente después no lograban sus objetivos. La gran pregunta acá es, o sea, a donde yo quiero llegar es, ¿sabes? Si la dirigencia ya tenía ese problema, claro, la solución, todos queremos que baje el combustible. Yo quiero que baje el combustible. Vos, Carlos, querés que baje el combustible. Claro. Entonces, si ellos venían en representación y le dice el gobierno, mira, te doy $300.000 y paren un poco los cierres de ruta. Y entonces, ¿qué vos le vas a decir? Bueno, ¿me bajas el combustible?
no puedo hacer eso. Bueno, vamos a seguir en la ruta nosotros. Entonces el gobierno le dice, te doy $50.000 y tranquilizar a tus compañeros. Hasta que encontremos una solución. ¿Qué vos, dirigente, tenés que hacer? No, toma, deja. Claro. A eso me iba. No tiene libertad de ofrecer y vos tenés también la libertad de aceptar o no. Sentido como el tango, se baila a dos. Sentido acá, independientemente del contexto en el que se dio, si ofreció o se le pidió, ya la justicia se va a encargar eso de investigar, la fiscalía de desgravar y ojalá socialicen para saber realmente cómo fue o realmente o ellos recibieron la propuesta o realmente ellos pidieron esa plata. Eso por un lado. Yo le escuchaba hoy a un dirigente camionero, creo que también ustedes vieron, compañeros, donde aparte de la cuestión de veamos la manera de bajar el combustible, pero también exigía la liberación de sus 5 compañeros, cosa que no está en manos del Ejecutivo. Eso hay que aclarar. Claro. Ya no está en manos del Ejecutivo, está en manos de otro poder del Estado. Claro, y algo muy importante es también, yo creo que hemos seguido, recordás, Carlos, desde Concepción prácticamente, toda la movilización de los camioneros, la gente se aguantaba en ruta, se aguantaron muchas cosas, porque todos queremos que baje el combustible, a todos nos afecta, no solamente cuando te vas a la estación de servicio, sino que también para comprar una docena de huevos. Entonces la gente veía bien. Ahora, cuando el abogado, no entendemos muy bien si quiso justificar la situación de que él salga con el sobre, pero tampoco está bien que ellos reciban bonos de combustible, algo que todos desconocíamos. A ver, de hecho, le preguntamos, ¿qué ministro fue el que te dio, le daba? Claro. Yo quiero ir a preguntarle a Yucio si tiene los cupos. No. Igual, importante saber si existe o no. ¿Entendió? Pero igual te doy una primicia. No premisa, sino una premisa que utilizan mucho los abogados. A ver si compartimos acá con Juan y con Angie. El abogado te dice, maestro, bueno, sentate acá, yo te voy a defender. Sí. Y te dice, contame bien a mí la verdad. Claro. Contame bien la verdad que yo me encargo de armar la mentira. Claro. Forma parte de la estrategia de un abogado, justamente eso, de confundir, de armar una historia para sustentar otra. ¿Entendió? Te dice, contame a mí la verdad, sí, contame y yo me encargo de armar la mentira. No sé nomás si es muy inteligente esa estrategia. Ese ya es otra cuestión. Porque más medir que la inteligencia, ahí ya no me meto yo. Sí. Pero sí, habitualmente... Llama mucho la atención justamente lo que están remarcando tanto Blanca como vos, el hecho de que el abogado haya hecho con total tranquilidad. Ellos pensaban que eran los cupos. No. Tranquilamente dijo eso. Blanca le dice, ¿qué cupos? ¿Por qué reciben ellos cupos? Y ellos empiezan a armar otra historia, se dan cuenta de que... Ahí llegan. Bueno, perfecto. Sí, el señor que está ahí... Justamente, ya lo están esperando los 7 comisarios generales, ya lo están aguardando en la comandancia de la Policía Nacional. Van a estar dialogando con ellos, van a ser identificados y posteriormente ya estarían pasando a la comandancia de la Policía Nacional. Tanto el subcomandante ya se encuentra aguardando con 7 comisarios generales para dialogar con los mismos. Vamos a acercarnos, mucha expectativa a esta reunión con el comandante, el subcomandante de la policía. Sí, bueno, compañero Diego Bogarín, la reunión con el subcomandante. Los juros yo que también se Diego. ¿Acuerda o en el IPM o no tengo bueno, hemos ido en día de reunión con el director general Cáceres, pero sin embargo donde cumplir y por el motivo llegan los compañeros que era Oye Ureco y Catujama y Charohuereco en la reunión pero ya abierto y al diálogo, pero sin embargo a mí me dice sector nos gustaría que entonces los llantes sin efecto y hoy en día se dio la posibilidad de reunirnos después de la reunión. Lo Huereco algo limpio, entonces Cairo Yuro me cumplimiento y nada, al llamado acá el compañero Diego Bogarín, el que habló con el subcomandante. Diego, ¿qué expectativas tienen dentro de lo que va a ser esta movilización? Bueno, nosotros en esta situación, ¿verdad? Estamos viniendo acá. Todavía no se concretó la ley Riera, ¿verdad? Pero vemos nosotros que hay
que hay ya la dictadura en nuestro país, ¿verdad? Entonces ellos son responsables de la orden de seguridad, ¿verdad? De todo el país, ¿verdad? Entonces sobre eso estamos viniendo para poder hablar con el comandante y para poder hacer llegarles a sus superiores también. A sus subalternos. Sí, a sus subalternos. Lo que ustedes buscan es que dentro de los puntos donde están movilizando ustedes reine también la paz. No, de hecho que nosotros demostramos la paz porque no cerramos en ninguna parte donde nosotros estamos, nuestros compañeros, ¿verdad? Y entonces, donde haya presión, ellos van a liberar todos a los compañeros. Entonces, pues nosotros encontramos también que sin que esté el estudio en los senadores, ¿verdad? Entonces ellos ya están haciendo violación al derecho a la manifestación también. Y lo de calle 6000, lo que pasó con los jugadores que tuvieron que hacer un partido, ¿qué me vieron? Bueno, en eso, por ejemplo, yo no puedo entrar a debatir porque yo no estoy ahí ni tampoco somos responsables de eso. Así mismo. Por otro lado, antes de que entren, hoy el abogado Tulio Díaz refirió de que en otras movilizaciones suelen recibir bonos de combustible, que Saracho pensó que lo que le daba al ministro eran un paquete de bonos de combustible. ¿Alguna vez ustedes tuvieron conocimiento de eso como parte del equipo, lo que fue la gran movilización de camioneros del año pasado? Bueno, yo le puedo decir, verdad, que yo nunca supe eso porque yo soy un representante de los trabajadores. Yo no puedo decir porque nunca me pasaron información y nunca fuimos beneficiados sobre eso. ¿Desconocía? Desconocía totalmente. ¿Y qué opinan de el juez del MAS dio nuevamente prisión y ya para Tacumbú de los 5 detenidos? ¿O ustedes se desenmarcan de esa situación? Bueno, lamentamos todos por las dirigencias que hay y legalmente también nosotros somos en este tema, ¿verdad?, ajenas a esa situación porque la realidad que ellos lo que toman decisiones seguramente tienen algunas otras versiones o legales que puedes demostrar, ¿verdad? Nosotros necesitamos también esas pruebas para poder también pasar, informarles a nuestros compañeros, ¿verdad? Pero sí, la realidad porque nosotros desconfiamos, todos hasta inclusive del Santo estamos desconfiados hoy en día. Vos no sabías lo de los cupos, porque hoy el abogado dijo, sí, nos dijeron que suelen recibir cupos del ministerio. Cuando le pregunté qué ministro, no me quisieron decir. Bueno, así como les dije, mira que yo en representación de mi gente como sindicato de trabajadores de transporte de carga nacional e internacional nunca supe ni nunca me habían comentado sobre eso. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon, desconocen ellos la existencia de algún cupo de combustible al cual hacía referencia justamente el abogado. Bueno, ellos están aguardando acá en la entrada, ya están los comisarios generales en la sede, la comandancia de la Policía Nacional, y van a mantener su reunión y justamente que reine la tranquilidad, que exista respeto, es lo que decía justamente el dirigente de los transportistas. Y bueno, sorpresa también para él el tema de los cupos de combustible, que decía el abogado que ellos jamás recibieron. Sí, exactamente. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Reunión que va a arrancar, presumo, en unos minutos más. Conclusión que nos gustaría saber, primeramente con los que van saliendo, los camioneros, a ver a qué acuerdo llegan, si hay un acuerdo, y después también la posición de la Policía Nacional sobre esta situación, porque ellos decían que no iban a bajar la guardia, que incluso a la siesta estaban amenazando, advirtiendo que iban a sitiar Asunción. Sí, que no se aprueba la ley de combustibles para que Petropar pueda comprar, importar de forma directa sin intermediarios. Sí. Estamos pendientes del ingreso de los mismos. Dale, Blanca, comunicación permanente contigo. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Pues hacemos una breve pausa. Pausa, ya volvemos. 14:17. Vamos a hablar de esta conferencia de prensa con respecto a los casos COVID-19 primeramente, y hay que hablar de una situación sumamente favorable respecto a la cantidad de contagios, también a la cantidad de fallecidos. En esta semana solamente se reportaron 2 decesos. En cuanto a chikungunya, una situación que preocupa realmente es que se confirmaron 5 casos de la enfermedad
en lo que va del año. 3 casos fueron localizados en Mariano Roque Alonso, Departamento Central, otro en Presidente Hayes y uno en San Pedro del Norte. El caso es muy importante. Ya llevamos más de 11 semanas, sería la 12ª semana, donde otra vez un 40% menos de casos. Rondamos los 140, 135 casos por semana la semana pasada. Imagínense, poquísimos casos. Tenemos registrados solamente 2 fallecidos de la semana pasada, de toda la semana pasada. Es cierto, hay más fallecidos que vamos encontrando de un mes atrás, de 3 semanas atrás, y bueno, eso se va incorporando. Entonces, la suma total, quizás van a darse cuenta de que hay más, pero lo que corresponden a la semana pasada son solamente 2. En internados, en líneas generales también, 36, 37 internados, solamente 8 o 9 están en terapia intensiva, el resto está en sala. O sea, podemos decir que la epidemia está con números bajos históricos, ¿sí? Hasta ahora tenemos 5 casos confirmados de chikungunya, ¿sí? Que podemos verle prácticamente al virus. Seguramente hay muchos más, por eso hay que estar atentos, los servicios tienen que sospechar en chikungunya. Porque la mayoría de estos casos fueron detectados, se sospechó que era dengue, y luego, al no ser dengue, el laboratorio central hace un algoritmo donde, al no ser otras algovirosis, prueba para ver si es chikungunya y es chikungunya. Entonces no es que directamente se pensaba ya que era chikungunya al principio y dio chikungunya, no. Fue por un algoritmo de ir descartando qué virus era. Eso significa que en nuestros servicios, tanto públicos como privados, no se está sospechando en chikungunya. Porque si el médico ya pide ver si es chikungunya, vamos a detectar más rápido. Esto es un llamado de atención a los servicios de salud. Queremos que piensen, está circulando. Casi esto puedo decir que es un hallazgo casual, la mayoría de estos 5 casos, lo que estamos encontrando. ¿De dónde son estos 5 casos? 3 son de Central, principalmente en la zona de Mariano. Tenemos un caso en Presidente Hayes y tenemos un caso en San Pedro Norte. Entonces, parecen pocos, nosotros estamos convencidos de que hay muchos más casos. Estuvimos hablando también con los test que se están solicitando en el sector privado, con diversos laboratorios privados. Poco se está pidiendo el testeo, no solamente para chikungunya, para dengue también. Nosotros realmente como intervención de salud pública es un mensaje altamente positivo el conocer que a partir de los 55 años el 70% de la población ya tiene 2 dosis. Pero como insistimos en la diapositiva anterior, el esquema debe estar actualizado y por eso es que estamos enfatizando las terceras dosis. Recordemos entonces la importancia de la tercera dosis, que en nuestro país está indicado de 12 años en adelante sin ninguna distinción. Recordemos que la tercera dosis, ya aprobada en varios países, también en el nuestro, ha representado un impacto altamente positivo ante el ingreso de nuevas variantes, incluso la variante Omicron. En ese sentido, alentamos a estas personas a que completen su esquema, que estamos viendo nosotros que ya han cumplido el intervalo de 6 meses y necesariamente debemos llegar a esa tercera dosis en el marco de lo que es ingresar a la temporada de invierno, ¿verdad? Tener un esquema actualizado representa disminuir absolutamente las probabilidades de desarrollar formas graves si llegamos a contagiarnos contra. Vamos a hablar de un caso realmente muy emotivo. Hablamos del caso de Francisquito, este niño de 8 años de la zona de Villa Gatimí, que tenía un tumor en el muslo. De hecho, lo sigue teniendo, es una historia tremenda. Los padres extremadamente pobres tenían un tratamiento, seguían un tratamiento acá en Asunción hasta que precisamente esa situación económica les obligó a abandonar y él a someterse a tranquilizantes, calmantes, cuando realmente padece de un cáncer de hueso y un tumor gigantesco que prácticamente no lo deja vivir. Una situación sumamente triste, penosa, más todavía teniendo en cuenta que es un chiquito de tan solo 8 años que debe seguir escolarizado, que debe seguir con su vida y lastimosamente está sufriendo toda esta situación. Conozcamos primeramente su historia. A 286 kilómetros de Asunción se encuentra la localidad de Loma Clavel,
en la ciudad de Villa Gatimí, departamento de Canindeyú. Dentro de una casa de madera con techo de chapas, Francisco Javier Martínez pasa sus días acostado en esta cama con el intenso dolor como único compañero. Entonces, Sí, que Es difícil creer que un niño de apenas 8 años resista semejante situación. Un tumor maligno afecta su muslo derecho hace años y sigue creciendo día a día en tamaño. Francisco, en condiciones normales, debería estar jugando, estudiando, disfrutando de su infancia como cualquier criatura de su edad, pero sin embargo, tiene que lidiar con esta terrible enfermedad que le causa un dolor indescriptible. La siguiente. Sí. Porque mamá mía, porque hace tarai je. Hace tende. Ko agala hace tarai je. Hace tarai je negatinya kelu. Ha ujala se batia ya. Hace bombo budu. Hace meses, Justina Pavón y Bernardino Martínez, sus padres, trajeron a Francisco hasta el Hospital de Clínicas en San Lorenzo, con la esperanza de encontrar una solución, pero terminaron abandonando el tratamiento por falta de dinero, pues ellos solo sobreviven de la venta de asaditos en su Loma Clavel natal. Ahora con cáncer maligno y cuarto peor con tumor. Ahora como cuida doctor en la Hospital de Clínicas San Lorenzo, ya poja el tratamiento usted vecina curija. Usted y yo ya poja la quimio 8 secciones, ya por 4 secciones, usted yo opera aquí. Yo se la plata, jape, janica tu veia. Plata la me puede. Y tú está ahí con la gato. Ay, pues, está ahí con la gato, sí, en hondo carullo y la upé pegó hospital, pegó a tener uno huyo y porque entonces usted. Entonces se llegó a paiste, porque solo la humía, hasta de joya poca pase, usted llegó, llegó a calle otra cosa. Entonces usted hubo la plata y falta y terei, pues la anda en oñete primero, un guaje, cuida gratis, pa ya por paso, mi chavo ya por primero la quimio, o sea, pues yo oñe por malo ya por caso la hizo pago, ya por la estudio y cuida a mi mío, me ha privado, pepa y tejo. Y costo, pues vile ya puta, lleva la. Sí, cualquier 20, 30 mil, y por algo más, no yo voy a jugar, no mi ya tú, hacen un negato yo ni la se me voy a dejar mover porque la hipocuía la seguido, ahí tengo. Los familiares de Francisco hoy recurren a nuestro medio y a la ciudadanía para poder darle una mejor calidad de vida a uno de los 4 hijos del matrimonio. Estamos sufriendo que me catuela va por un buen apoyo. Ahora asadito, ya entendiendo la ventaja. ¿De qué vende asadito? Vende asadito. Buscando la ventaja. Al centro. Al centro, sa pues te mira allí la vende la asadito que ajá va pues mi ya se no lleva se que yo pa ya. Oye, poco ahí te inde. Amo pero lleva la gente la catu la ayuda a mí la roga a mi hija me lleva la doctor. ¿Vos tiempo me coja bien algo beso? 8 meses. 8 meses. Un año tamaño. Oca cuál la tumor. El tratamiento y lo contenido la gente ayuda a mi hija. Voy a llevar a la doctora. O sea que este tratamiento de quimioterapia, medicamentos, güey. Rosana Barreto, la madrina de Francisco, afirmó que junto a sus padres pidió ayuda a las autoridades locales, pero que éstas la ignoraron. Fui clínica para ICI, fui clínica para 4 sesiones, ahora ya por 4, o sea que 8 sesiones se llevan 4 ya. Sesión de quimioterapia. De quimioterapia. Ahora por 4, fui ya por abierto, fui la plata mirecao.
Uy, que pesa de catuve anda ojo porque ya tu buco por la moria ojo tuya. De catuve ojo y que hago entonces catuve más para ya permitamos mongo y que. Cuando ande ni ocurre. Catuve más ni mongo ni fuera a ver si yo ella tiene catuve. En el catuve mongo sin con pero fuera a hacer y tener toda la ayuda de la autoridad ya en gloria ayuda a mi hija como madre, como padre, familia ya y como ella se ve que hay posibilidad de ayuda a mi hija. El caso del pequeño Francisco es la muestra más dolorosa y triste de un sistema de salud ausente en el Paraguay profundo. La descentralización debe llegar lo más rápido posible. Hoy, este pequeño espera con tu ayuda cambiar dolor por esperanza. Bueno, el doctor Cristian Acuña, que es el director de la 14ª región sanitaria, se constituyó en la Casa del Niño Francisquito en la mañana de este viernes, luego precisamente de enterarse de la situación dramática por la que estaba atravesando este pequeño que tiene un enorme tumor en la pierna, y justamente tratamos de compartir y de socializar con la gente a través de las imágenes del SNT. Se hicieron las gestiones necesarias para poder trasladar, en este caso, al menor hasta la capital de nuestro país, incluso para poder conseguirle un lugar en el Instituto del Cáncer, teniendo en cuenta esta situación de extrema pobreza, la falta de recursos. Y Francisquito es la muestra de un paciente oncológico en el interior del país prácticamente no tiene posibilidades de sobrevivir. Exactamente, Angie. Y para poner un poco en contexto la situación socioeconómica de esa familia, los padres se dedican a la venta de asaditos en la vía pública. Ellos evidentemente no tenían los rubros para poder cubrir el gasto total de lo que significaba todo este tratamiento de Francisquito, por lo que mediante la exposición pública a través de nuestro canal de este caso se pudo conseguir ayuda. Bueno, llegaban hoy a cerca del mediodía desde su lejana zona en la que residen, y tenemos precisamente detalles de esta llegada, las entrevistas al respecto. Es una situación medio complicada, ¿verdad? Que le conseguimos todo el traslado ya para el INCAN, el Instituto Nacional del Cáncer. Ahora va a ser trasladado en una ambulancia para que pueda seguir un mejor tratamiento en el lugar, ¿verdad? Un paciente con una tumoración en la pierna derecha. Yo creo que le encaminamos todo y estamos acá para ayudar siempre a la gente humilde de Canindeyú. Por medio de las publicaciones que se habían hecho, y justamente me sorprendió porque realmente no estaba al tanto del caso, pero gracias a Dios estamos acá y vamos a tratar de ayudarle a esta familia. Ahora me comenzó a un año termina con junio. Tumor no, o sea, con ese tumor ahora con. Ni tu vive jola para volver, cara. Ni que tu vela rojo güey porque la hora son buenas y pues ve las platas ahí tengo el hospital ahí tengo la dos jóvenes pues. Esta vez la gente me le ayuda. Esta o la doctor regional ahí con. De Canindeyú. De Canindeyú. A través de publicaciones no sé qué. Sí, hoy sacan las tele, unidad de completos este televisión, eso la ayudo con gracias a Dios. Esta la gente me la ayuda. Esta hora ayuda no con. Arema, pesa ya poma un año, potama no coja web, pesa sufrir tereingo, vengo a recurrir todos los canales, agradecer a Canal 9, a la Elía Cabral, la Yoja Güero, revistas, a Ojechaja, UPEA, mediante UPEA, van a Roguerajata más sube. Hola, doctor regional de Canindeyú, ya poca todos los pasos, a Juan Oreguerajata, la hospitalaria Guape, Harway Terei, a mucha gente en hoy o colaborar en día, muchísimas gracias a toda la gente que o colabora, me da el granito de arena, con inocente o sufría, o recompensata su caña de yaras a tu paso, o ya pues abuelo, favor. ¿Has visto la otra más abuela hospital, Vina? Sí. O la gente, doctor, Negrajata, Cotilla. Sí. ¿Arema que pasa, hija, güey? Arema. ¿Hace bien de a veces la de Oceana de Mar? Sí, hace, sí. Va, excluyo en esa, Olivia, yo. Olivia. Va, en la sueño. Se fue la bomba de auto, esa guata se lleva. Es guagua. Sí. Va, es la otra cosa, la hipotada. Se celular, la hipotada, porque
Otra papá se le celular hueco. De celular ahí botada. Otra papá y que vamos a ni comunicar por la gente, cuéntame. Sí. Bueno, tremenda la historia, pero a ver, lo más importante que ya está en Asunción, sabemos, somos conscientes de la enfermedad de la que padece Francisquito, es sumamente complicada, terrible, pero aquí lo que se busca a partir de ahora es darle calidad de vida en este momento tan difícil para él y para su familia también. Poder paliar en algo los dolores que sufre este pobre chico. En la nota escuchábamos que tenía que sufrir prácticamente todos los días por ese dolor que le aquejaba con este tumor tan grande. Ojalá que ya está siendo atendido en el INCAN y ahí pueda realmente tener un poco de paz, un poco de tranquilidad. Y hablamos también aquí con los compañeros, uno de los tantos casos es Francisquito. ¿Cuántos niños más que están pasando por esta situación, por la falta de recursos, por la pobreza en la que están también? Y lastimosamente tenemos que contar también otros casos. Y esperamos, por sobre todo, la solidaridad por parte de la ciudadanía para poder ayudar en parte y darle un poco de contención a estas familias que realmente necesitan. De hecho, el INCAN lo que pretende ahora darle toda esa contención médica, dedicación, asistencia, calmantes, el dolor. Pero bueno, hay una vida también que acompaña, en el sentido de los padres, la alimentación, la estadía aquí. Por eso se necesita de la solidaridad de la gente. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos.